Mire, el Partido de la Liberación Dominicana dio una muestra de civismo. La verdad es que la consulta en el día de ayer se celebró en armonía, en un ambiente cívico, sin duda, y que además de eso no hubo contratiempo en ninguno de los escenarios, exceptuando un caso de inicio en Santo Domingo Norte, pero que al final se subsanó con unas boletas, pero además la victoria contundente de Abel Martínez marcó la tendencia desde el principio con un 58% y concluyó con un 60.87%, que sumando a Francisco Domínguez Brito, que sacó un 20%, un 20 puntos tanto por ciento, y un 16% de Margarita Cedeño en ese proceso interno, sumándolo todo, no alcanza los votos obtenidos por Abel Martínez en el día de ayer. Hay que anotar que en el caso de Danilo Medina, presidente de ese partido y líder de esa organización, sin duda que tuvo un rol de equilibrio independiente y que dejó que las cosas ocurrieran lo que tuviera que ocurrir, porque de otra manera ese partido hubiese estado en otra situación. La verdad es que no se involucró en favor de nadie como se pensaba o como se especulaba de que iba a apoyar a Margarita, de que estaba con Margarita. Bueno, pues no ocurrió así. Él habló la última vez señalando que él no tenía ningún candidato favorito y así que no influenció en el proceso interno y se mantuvo equilibrado. Repetimos que en esa consulta del día de ayer, donde votaron cerca de 500,000 de personas a nivel nacional, normal en un partido político o en un proceso interno de los partidos políticos y normal también en un partido que está en la oposición. En el caso de Marixa Hernández, bueno, pues sacó 1 punto tanto por encima, quedó por encima de Karen Ricardo, que ha sido diputada y que participó y sacó muchos votos cuando aspiraba a la alcaldía de Santo Domingo Este, pero en esta oportunidad se quedó con un 44% contra 1.06% de Marixa Hernández. 0.44 para Luis de León, que había salido de candidaturas, había apoyado a Margarita. Sin embargo, ese voto se emitió porque estaba ahí. Este fue un proceso que ponía a prueba la unidad de ese partido y en el día de ayer tanto Margarita como Francisco Domínguez Brito llamaron a Abel Martínez para felicitarlo por su triunfo, lo que indica que en esa organización es positivo lo que ha ocurrido en el día de ayer con mira a las elecciones del 2024. Veremos qué va a pasar. Ya hay un candidato. Recuérdense que ese candidato es el candidato del comité político para empujarlo. Es el candidato de ese partido. Sí, pero eso, y ahí veremos qué es lo que va a pasar desde el punto de vista legal, porque esto todavía es algo que el PLD tendrá que afinar el año que viene. Independientemente de esta consulta, recordemos que esa consulta no se adapta a ninguno de los procesos que están previstos en la ley de partidos. Por lo tanto, tendrán que buscar la forma de ver cómo se va a revalidar esa candidatura. Ahora, permite que se concentren los trabajos en torno a un solo candidato, que era el objetivo desde el principio, y por supuesto un poco salir de esa inercia en la que se encontraba el PLD como resultado de las muchas acusaciones de corrupción que iniciaron
ganaron luego del 2020. Desde el punto de vista de qué significan estos resultados, yo pienso que hay muchas lecturas interesantes que se le pueden dar. Creo que la primera y la más importante es la sorprendente tercera posición de Margarita Cedeño en este proceso, una aspirante que algunos en el principio asumían que iba a ser la puntera, luego en el proceso, el largo proceso de trabajo de estos aspirantes, eso fue perdiendo intensidad y se percibía claramente un activismo mucho mayor de parte del equipo de Abel Martínez que el de Margarita Cedeño. Y bueno, al final el resultado es que queda en un tercer lugar. Eso deja pues varias lecturas respecto a cómo el PLD valora la figura de Margarita Cedeño, número uno, el tema de la estructura política de Margarita que aparentemente, y es uno de los puntos que hay que concluir a partir de este proceso, migró hacia la fuerza del pueblo y sencillamente a nivel de estructura no mantuvo la fortaleza que en su momento se asumía que tenía y que era una fortaleza más que de estructuras políticas, un tema de que las encuestas la daban como una candidata muy potable en su momento. Encuestas nacionales incluso, no solamente en el contexto de la consulta del PLD, sino encuestas realizadas a nivel de popularidad de posibles aspirantes del PLD junto con otros partidos también y siempre aparecía puntera. Sin embargo, una tercera posición en este proceso muestra pues que han cambiado de forma significativa las preferencias del PLD, que ha optado por Abel Martínez de forma abrumadora y que claramente hay que identificar esto pues con un candidato que está más alejado de esa estructura tradicional del comité político del PLD, que no formó parte de los últimos dos gobiernos de Danilo Medina, que en edad es mucho más joven, que ha hecho una carrera a nivel legislativo y luego a nivel municipal, sin embargo no viene con ese lastre de los gobiernos del PLD que de su parte sí tenían los dos otros aspirantes. Así que parecería que la membresía del PLD, independientemente del apoyo que tenía Abel de legisladores, alcaldes, presidentes de intermedios, de comités de bases, que era muy evidente su fortaleza en esos niveles, independientemente de eso parece que la apuesta de los PLDistas es a buscar un candidato que tenga mayor independencia de todo eso que ha estado sacudiendo al Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, aquí hay muchas cosas que leer. Primero habría que decir que el PLD salió bien, hizo bien su proceso y posiblemente el triunfo de Abel Martínez lo deja mejor parado que cualquiera que hubiese sido el candidato, por las razones siguientes. Del que se tenía temor que si había insatisfacciones podía irse, era Abel, no de los otros. Por tanto, el hecho de que Abel haya ganado, y aquí te diría que las bases de los partidos a veces son sabias, por dónde irse. Yo recuerdo que con el proceso de la Secretaría General del partido, le votaron a Charlie Mariotti. A Charlie Mariotti, mayoritariamente. Que no era el muy cercano del partido, del equipo que estaba gobernando. Yo diría que esa es una primera lectura. Este era un proceso esencialmente de estructura partidaria. Y ciertamente, yo no sé si la estructura de Margarita migró a la Fuerza del Pueblo, porque esa que migró a la Fuerza del Pueblo era la de Leonel. La pregunta es si no era la misma. Exacto. Bueno, pues parece que era la misma. No, y quizás la fuerza de Margarita estaba contando más con la fuerza de Danilo Medina. Sin embargo, yo creo que el presidente también se cuidó de no mostrar ningún indicio que diera certeza a esa sospecha, ¿verdad? Y yo pienso que para él poder salvar la unidad de su partido, pues lógicamente tenía que jugar ahí. Y yo pienso que el triunfo de Abel deja al Partido de la Liberación Dominicana unificado, ¿verdad? Es el primer resultado. Y segundo, le aleja del riesgo de otra división, que hubiese sido una cosa catastrófica. Ahora, colocado Abel
en el escenario como potencial candidato del PLD para el 2024, yo creo que no es una buena noticia para la Fuerza del Pueblo y para el presidente Fernández. Porque de alguna manera... Eso lo pienso yo también. Para lo que pudiera ser digamos, la fluidez de gente hacia la Fuerza del Pueblo desde el PLD, aunque fuese chin a chin, pero gente que no iba encontrando espacio. Y yo creo que Abel de alguna manera frena el triunfo de Abel frena esas posibilidades. Y es probable que ya el PLD con un potencial candidato comience a fortalecerse más en el escenario electoral y comience a marcar más firmemente ya como partido con posibilidades de niveles de éxito importantes para las elecciones del 24, tanto para la municipal como para la elección presidencial. Ahora, yo pienso también que al Partido Revolucionario Moderno y al PRM le deja tarea, porque va a tener que afinar muy asunto. ¿Por qué? Porque es probable que al haber parar digamos, el desaguisado del PLD, la hemorragia, los números se comporten de manera diferente. Y bueno, le pudiera dificultar al potencial candidato o al casi seguro candidato, presidente Luis Abinader, sus propósitos reeleccionistas del 2024. Por tanto, yo creo que ambas fuerzas, tanto la Fuerza del Pueblo como el PRM, tienen que sentarse muy bien, afinar sus estrategias para saber qué hacer. Miren que pero déjeme decirle algo con relación a lo que usted está diciendo. Yo también creo que eso deja una lectura despejada para el futuro en la contienda electoral de 2024, porque en una posible segunda vuelta, porque hasta ahora nadie ganaría en una primera vuelta, vislumbrando a 2 años. Uno no sabe, puede cambiar y variar mañana mismo, por uno o por otro, pero se sentiría más seguro en el caso de Leonel Fernández en apoyar, si queda en un tercer lugar, a un Abel Martínez, que es un hombre de su cercanía, de sus afectos, pero también puede ser que en el caso de Abel Martínez y el PLD favorecerían una segunda vuelta a Leonel Fernández en ese proceso futuro, que uno lo ve incierto hasta ahora, pero esos son aristas. En política, lo que parece evidente no necesariamente es así. No necesariamente. Cuando se estaba viviendo el proceso interno del PLD para escoger al candidato, desde el PRD simpatizaban con Leonel Fernández. Y el argumento era que si votaban por Botello o por Euclides, esos candidatos se podían aliar con Balaguer y Leonel no. Y bueno, resulta que ganó Leonel. Hay quienes dicen que el Peña ayudó a promover la figura. Peña Gómez. E incluso no solo ganó, fue el candidato de Balaguer en las elecciones para la crisis. Peña Gómez en esa oportunidad no midió. Pero lo que te quiero decir es, por tanto, lo que parece evidente no es necesariamente lo que se da en política. Entonces, ¿qué pienso? Fíjense, señores, yo creo que esta situación se demuestra, primero, yo creo que muestra que el Partido de la Liberación Dominicana tiene una estructura política importante, fuerte. Segundo, y este es un dato que lo voy a decir, lo voy a colocar sobre la mesa, pero no voy a hacer mucho juicio, porque la verdad es que no tengo como los nombres específicos de las estructuras de cada uno de los candidatos. Pero, ¿quién era el jefe de campaña de Abel Martínez? Gustavo Sánchez era uno. ¿Jefe de campaña? Sí. Gustavo Sánchez. Yo sé que él estaba... ¿Quién era el de Margarita? El de Margarita... El del Banco Reserva. Era del Banco Reserva, sí, era Lizardo. Y el de
¿Domínguez Brito? Domínguez Brito no lo conozco. ¿Quién es Domínguez Brito? Bueno, ¿qué es lo que quiero colocar sobre la mesa? Y se lo dejo como tarea también para que ustedes hagan ese análisis. Yo creo que de alguna manera ese grupo del PLD que estuvo en el gobierno no arrastra simpatía, quita simpatía. Entonces es un elemento a veces contaminante más que favorecedor del asunto. Es decir, que yo creo que ahí hay que decir, ni tan, ¿cómo que dice? Ni tan cerca que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Hay un cuestionamiento a ese grupo en la sociedad dominicana y en la base del partido dominicano. Porque muchos de los que estaban ahí siendo simpáticos eran de los que maltrataban a los compañeritos. Ah, sí, claro. Correcto. No los recibían, no lo veían, le pasaban por arriba, lo pisoteaban. Es decir, yo creo que eso... Pero sin duda que sectores ligados a Danilo Medina eran los que empujaban la candidatura de Margarita. Sí, abiertamente. Y de ahí, abiertamente, sí. Y de ahí es que el tercer lugar. Sí, pero fíjate que eso estaba regado también, porque también hay que ser justo. Por ejemplo, Gonzalo ganó. Sí, pero miren, yo creo que Pero no Gonzalo es un tema. estaba apoyando, pero no andaba en el frente del asunto. Miren, yo creo que esto tiene varios niveles adicionales. Creo que hay una decisión clara de distanciamiento de las gestiones de Danilo Medina en esa decisión. Pero creo que no es la única y habría que ver si es la más importante, porque desde 2019, cuando inician los problemas a lo interno del PLD y la posición difícil en la que se puso Margarita Cedeño, en ese momento todavía de Fernández, de participar con su entonces esposo en la primaria, luego hacer el giro a ser candidata vicepresidencial de Gonzalo Castillo. Y luego, en un tema que realmente resulta particularmente y el urbanismo, incómodo, digamos, desde el punto de vista político, ese tono de confrontación directa que ella asumió, sobre todo al inicio de esta campaña a lo interno del PLD, de confrontación directa con Leonel Fernández. Yo pienso que esos son temas muy difíciles de entender para el electorado dominicano en sentido general, que todavía es un electorado muy machista, con poca apertura a las candidatas, sobre todo a nivel de candidatas presidenciales, y adicionarle a esta candidatura presidencial de una mujer este tipo de conflictos y de vaivenes y de situaciones con el ex esposo y el cambio de partido del ex esposo, la falta de lealtad que se vio en ese momento. Yo pienso que todo eso hacía que ahí hubiera una fórmula también difícil de procesar para una parte del electorado. Y yo creo que en el fondo nos evita un capítulo todavía más feo desde el punto de vista de la participación de la mujer como candidata presidencial con potencial en este país. Porque ver una campaña en la cual esta eventual candidata hubiera sido elegida definitivamente como candidata del PLD y que esa campaña se dedicara a los vaivenes de esta ex relación matrimonial, hubiera sido, la verdad, un episodio feo para la política dominicana y que hubiera posiblemente causado mucho daño a la participación política de la mujer, porque desde el PRM se hubiera hecho mucho esfuerzo para tratar de realzar ese conflicto personal más allá de las capacidades individuales de Margarita como candidata. Es posible que tú tengas razón en eso, es un factor importante. De hecho, anoche, Abel parece que a la fuerza de costumbre, cuando le dio la gracia, habló de Margarita Cedeño de Fernández, es decir, que le colocó el apellido. Sí, le dio de Fernández. Yo creo que en la proclama. Que hay que agregar que ella no estuvo presente. Yo creo que eso no es elegante ni es sabio tratarlo de la manera en que fue abordado. Pero yo creo que hay un factor, para mí, mucho más importante en el triunfo de Abel respecto a todos los otros. Abel era el único candidato que tenía temas específicos del país, temas políticos, algunos de ellos controversiales, como incluso el tema haitiano. Lo ha asumido con una fuerza. En el caso de la doctora Margarita Cedeño, y creo que lo dije públicamente aquí, sospechaba, y de hecho tuvimos algunos invitados de ella aquí,
y yo cuestionaba el hecho de su tendencia a banalizar su campaña, el urbanismo y estar en el foco. Es decir, y yo creo que un país en una situación como esta, que hemos estado en crisis hace 2 años. Pero déjeme decirle, lo que yo se creo vio... que eso no sumaba, eso quitaba. Tú sabes que perfil. posiblemente ahí vinieran los asesores de campaña con la teoría de que hay que captar los públicos más los jóvenes públicos, y que a ese público se le llega de una forma distinta. Pero yo coincido contigo en que banalizaba el tema de la campaña y de nuevo, con una seria preocupación, banalizaba la participación de la mujer. Porque cuando estamos hablando de una eventual candidata presidencial de uno de los principales partidos, cuando esté ese escenario, que ahora mismo no está sobre la mesa, porque tenemos básicamente 3 hombres que serán los que aparentemente estarán compitiendo para las elecciones del 2024, pero si el escenario hubiera sido que al menos uno de esos 3 fuera una mujer, iba a ser un momento demasiado importante para la participación de la política, de la participación política de la mujer en República Dominicana, como para que eso viniera rodeado de esa banalización y de chismes de esto es un pleito entre ex marido y mujer. Pero en el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana hay que también destacar el trabajo político. Mientras Abel Martínez tenía entre 4 y 5 actividades políticas en el día, Margarita y los demás aspirantes solamente tenían una, o quizás no la tenían, algún encuentro, algún contacto. Margarita centró su trabajo más en las redes sociales y Abel Martínez en el campo, o sea, en el trabajo de campo político. Visitaba los diferentes lugares, captaba a los profesores, captaba a los miembros del comité intermedio, al comité central, a los miembros del comité político, a los alcaldes, a los diputados, a los senadores. O sea, estamos hablando de que el trabajo político dentro de una organización o dentro de cualquier aspirante es la diferencia. Porque usted concentrarse más en las redes, a bailar en medio de las redes y hacer ese tipo de amaraco, eso puede crear algún tipo de like, pero no de voto. Pero no, yo pienso que eso tenemos que acotarlo un poquito más todavía, porque a laracas y brincaderas vamos a ver mucho de aquí al 2024, para que no nos sorprendamos, precisamente en un afán de tratar de simpatizar con los públicos más jóvenes. El problema es que estamos hablando de una candidata, de una aspirante mujer, y eso hace que haya una aproximación distinta al tema. Una candidata mujer es mayor. Es distinto, lamentablemente, y es parte del problema, porque ante un electorado todavía machista, a esa aspirante mujer se le exige muchísimo más que lo que se le exigiría a un hombre en términos de cómo conducir su campaña, de qué dice y qué no dice, incluso de sus mismas capacidades personales para lograr imponerse entre aspirantes hombres, necesita demostrar mucho más capacidad. Y yo creo que ese tono y sobre todo ese alto perfil que tomó en el inicio de su campaña, con respuesta de ella, que si tú me preguntas a mí, debió trazar una raya y sencillamente evitar el tema. Sin embargo, parecería que hasta se propició esa discusión y esa conversación, y eso en ninguna medida pienso que benefició esta campaña, y mucho menos la imagen de Margarita Cedeño como aspirante presidencial.